Buenas tardes, mi nombre es el alumno Miguel Gustavo Saavedra Fernández en el curso de Problemas y Desafíos del Perú Actual. Buenas tardes, profesor Julio. En esta ocasión hablaremos de la reforma agraria y el impacto que tuvo. 40 años después de la reforma agraria, impulsada por el general Juan Velasco Alvarado, aún se hace una pregunta delicada: si la reforma agraria fue realmente beneficiosa para el Perú. Desde mi punto de vista, digamos que parcialmente sí. Esto es un punto a evaluar desde varios frentes. En esta ocasión lo vamos a analizar mediante tres frentes: el frente político, el frente económico y el social. Si bien es cierto, constituyó un hito transformador en términos políticos y sociales. Sin embargo, frente al punto económico, pienso que resultó un fracaso. No se puede juzgar esto desde un solo punto de vista, porque las consecuencias que tuvo son profundamente distintas de acuerdo al ámbito que se vea. Es por eso que fundamentaré mi postura en base a tres ámbitos. Desde el punto de vista político, la reforma agraria representó una ruptura estructural con el Estado oligárquico que había dominado al Perú desde el siglo XIX. Durante el oncenio de Leguía y gobiernos previos, el poder político estaba concentrado en una élite terrateniente, o por así decirlo, en la parte aristocrática, que controlaba tanto la tierra como las instituciones. La reforma agraria lo que hizo fue desmantelar esta base económica del poder oligárquico y con ello abrir el sistema político a sectores que históricamente no se habían incluido antes. El propio Zapata reconoció esta reforma. Dijo: liberó al campesinado de las ataduras serviles y amplió la ciudadanía peruana, integrando al país más que ningún otro gobierno. Y esto que he comentado no es algo poco, no es algo menor. Esto significa que miles, hasta quizá, bueno, en esa época hasta millones de campesinos peruanos dejaron de ser siervos, por así decirlo, o serviles de haciendas o de terrenos o de zonas feudales, a ser personas con derechos reconocidos. Entonces, este proceso de integración, digamos que ha tenido un impacto histórico, ¿no? Siguiendo el mismo autor, dice: gracias a esta ciudadanía adquirida, Sendero Luminoso no logró incendiar completamente la pradera campesina en la década siguiente. En ese sentido, el impacto político fue genuinamente transformador y sus efectos positivos se proyectaron más allá del propio gobierno militar. Entonces, digamos que en el ámbito político sí tuvo un beneficio y es algo trascendental o histórico. Ahora hablemos del aspecto económico. Este aspecto, digamos que es el punto débil, dado que el resultado ha sido negativo, o mejor dicho, no ha sido beneficioso. El principal error del modelo velasquista fue conservar la gran propiedad bajo la forma de cooperativas y sociedades agrícolas de interés social, en lugar de distribuir la tierra individualmente entre los campesinos. Zapata explica esta decisión con cierta lógica. Dice: desde la revolución haitiana se sabía que el minifundio podría arruinar la capacidad productiva de una nación. El problema es que la alternativa elegida tampoco funcionó. En esta situación, los campesinos consideraron al Estado como una especie de líder o su jefe, por así decirlo, ¿no? Y esto a consecuencia trajo que la disciplina productiva colapsara. Aparte que los intereses al interior
de las cooperativas eran demasiado diversas. Y hay que sumar esto, que se aplicó una política de control de precios. Y esto obligó al campo a subsidiar a las ciudades, arruinando la rentabilidad agraria. El resultado fue que los propios beneficiarios terminaron parcelando las cooperativas por su cuenta, destruyendo la economía de escala y provocando un retroceso en la producción de alimentos. El campo dejó de crecer y como concluyó Zapata, las propuestas productivas de la reforma fueron utópicas y sin mayor sentido, habiendo provocado un serio retraso en la productividad agraria. Entonces, esto nos da a entender, ¿no?, que la reforma agraria, hablando en el aspecto económico, ha sido un fracaso. Respecto al aspecto social, digamos que es un panorama más complejo. La decadencia del régimen de hacienda gamonal fue uno de los grandes factores de expulsión del campo hacia las ciudades. En otras palabras, que la juventud rural optó por migrar a la capital, a Lima y a otras ciudades del litoral. Zapata describe cómo, hacia los años 1940 y 1950, la hacienda andina ya se estaba desplomando. Los siervos ya no aceptaban las condiciones de antes. Y el tema de la migración mencionada antes. Este proceso reconfiguró totalmente la sociedad peruana. Golte y Adams documentan cómo los migrantes andinos no llegaron desorganizados a Lima, sino trajeron consigo formas propias de organización social. Claro, muchas veces uno podría pensar que la persona rural, cuando migra a Lima, digamos que viene sin nada, ¿no? Sin embargo, ya tiene unos niveles estratégicos, ¿no?, de sobrevivencia, colectividad, culturas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, redes de parentesco, paisanaje, compadrazgo, ¿no? O sea, son factores que les permitieron insertarse a la ciudad, ¿no? Construir barriadas, generar estrategias colectivas, ¿no?, de sobrevivencia. La Lima actual, que 2026 hablando, es consecuencia de todo eso, ¿no? El tema, ¿no?, la estructuración ahorita Lima metropolitana, ¿no? Si bien es cierto cuenta con sus zonas centrales, ¿no?, también cuenta con sus conos de norte y sur, ¿no? El tema de organizaciones vecinales, ¿no? El rostro andino que maneja ahorita Lima metropolitana, ¿no?, que tenemos, es producto de todo este proceso. Ya es de varios años, ya es algo que se ha plasmado, ¿no? Y esto, claro, es efecto de una transformación social sin precedentes, ¿no?, traumáticas en algunos casos, pero de cierta manera integra, ¿no?, integra al país de una manera que ningún gobierno anterior haya logrado, ¿no?, dado que se cruzan, estamos hablando de temas de culturas, estrategias, etcétera, ¿no?, que las personas que vienen de zona rural ha implementado y en muchas ocasiones, ¿no?, también han beneficiado al desarrollo de las zonas. Conclusiones. Bueno, frente a lo explicado anteriormente, la reforma agraria no podríamos calificarla simplemente como un éxito o un fracaso. O sea, no podemos ser absolutos en este caso, sino relativos. Entonces, dado que lo hemos analizado por tres ámbitos: político, económico y social, políticamente hablando, fue un hito que amplió la ciudadanía, desmanteló el poder oligárquico, ¿no?, y contribuyó a la integración nacional, lo que se mencionó hace un momento respecto a la integración de derechos humanos
para los campesinos. Y yo pienso que eso es un factor beneficioso. Socialmente aceleró transformaciones profundas. Respecto a lo social, digamos que aceleró transformaciones profundas que de cierta manera, ¿no?, han redibujado el rostro del país. Aunque claro, a un costo humano alto, ¿no? Porque en este caso muchos de los migrantes, claro, hablando de las personas rurales, tuvieron que reconstruir sus vidas en la capital o en las zonas litorales desde cero. Entonces, eso es un poco como que no. O sea, es bueno por un lado, pero tuvo un costo, ¿no? Esa es la complejidad del aspecto social. Y respecto al aspecto económico, a lo mencionado antes, bueno, es un fracaso claro. El modelo productivo elegido fue inviable. La política de precios fue algo que destruyó la rentabilidad del campo y fue resultado de mayor pobreza rural, ¿no?, haciendo más creciente, por así decirlo, el distanciamiento económico, ¿no?, entre la parte urbana y el aspecto rural. Finalmente, ¿qué lección nos deja esto? Si bien es cierto, Velasco tuvo el valor político de romper con un sistema injusto que llevaba siglos oprimiendo al campesinado peruano, y eso merece reconocimiento. Sin embargo, no hubo la claridad ni la coherencia para construir algo sólido. En su lugar se tumbó la hacienda, pero no se atrevió a confiar plenamente en el campesinado, ¿no?, dándole la tierra como suya. Y digamos que esa duda fue lo que llevó al fracaso en el aspecto económico. Por lo tanto, mi postura es que valió la pena, de que de cierta manera sí fue beneficioso, pero quizá no se debió hacer de esta manera, ¿no? Lo que sí, el Perú necesitaba acabar con este sistema oligárquico, que necesitaba integrar al ciudadano andino y necesitaba una transformación social profunda. Sí, y todo esto se logró, sin embargo, el costo fue altísimo. Lo que sí no se puede defender es el modelo económico, ¿no? El aspecto económico, bueno, el modelo económico elegido terminó empobreciendo al mismo campesino.